ponemos con la foto, si me facilitáis. Adelante, adelante. A vosotros. No sé si hay tantas sillas. Bueno, hola, ¿qué tal? Ah, no, aquí. No, yo me pongo así. No, ya está. Ahora sí. Bueno, primera buena noticia es que somos el último panel. Os veo con caras de energéticas y con muchas ganas. Y la mala noticia es que nos faltan 4 para hacer un equipo de fútbol, de 11. Así que después a lo último levantamos la mano y os pediré ayuda. Vamos a intentar hacer un panel, bueno, no va a intentarlo, haremos un panel muy, muy potente por los invitados que tenemos, pero sobre todo, además, intentaremos ir consolidando conceptos y cosas, mensajes que han aparecido durante el día, porque se han tocado prácticamente muchísimos temas. Los paneles han sido extraordinarios, gracias a los amigos organizadores, y entonces intentaremos aportar aún más, dar brillo y dar valor a todo esto. Así que, lo primero de todo, bueno, no os pediré que os presentéis, perdón que os cambie, porque están aquí estos señores, y se sabe quiénes son y qué empresas están. Así que si os parece bien, yo voy a coger, además, en algún momento veréis que coger el móvil, no es porque estoy esperando una llamada, sino porque tengo una guía, porque suelo ser el que siempre se salta todo en los paneles. Así que la idea de este panel básicamente es un panel que se llama que denominamos Empresa, y la idea aquí es dar una visión sobre lo que está pasando alrededor del mundo empresarial. Hemos ido analizando un montón de tendencias, hemos ido viendo grandes movimientos que están pasando, hemos visto cosas muy específicas del sector. La idea de ahora es que con este panel intentemos, digamos, sobrevolar un poco algunos temas que se han visto durante el día, pero sobre todo entrar en algunos temas de valor que os podáis llevar al final, ¿no? Al final de todo este tipo de paneles, lo interesante siempre es que os llevéis algo importante, que os llevéis a un takeaway, como se dice, ¿no? Y esta es la parte que intentaremos darle vuelta hoy. Lo primero de todo que vamos a hacer es entrar, hemos dividido como en 3 paneles, en 3 grandes temas. El primer tema tiene que ver con el cambio de paradigma que estamos viviendo como sociedad, evidentemente. No iremos tan arriba, pero sí como empresas en esta sociedad. Y por lo tanto, vamos a dar un par de visiones iniciales. Lo primero es, Belén, voy a ir contigo, que creo que tú tienes tal vez el punto más diferencial en cuanto a approach empresarial, ¿no? Por tu vinculación con el movimiento B Corp, y creo que desde ahí tienes un montón de insights muy potentes para dar. Así que, ¿cómo estás viendo este cambio de paradigma? ¿Qué cosas están apareciendo como nueva norma en el mundo empresarial? Gracias, Diego. Pues efectivamente, yo creo que el movimiento B Corp representa un cambio de paradigma en la economía, porque lo que promovemos en este movimiento es precisamente la transformación del modelo económico en uno más justo, más inclusivo y más regenerativo. Y eso lo hacemos con la fuerza de las empresas, porque pensamos que obviamente es el motor es el motor del PIB de los países y de la riqueza, y son capaces de generar el bienestar y la prosperidad para todos, absolutamente. Y utilizándoles a ellos y junto con ellos, con su compromiso, porque lo que hacemos es precisamente, B-Lab, para los que no conocéis, el movimiento B Corp está creado por B-Lab, que es una organización non-profit en todo el mundo, y lo que diseñó hace ya casi 20 años son unos estándares que son de cumplimiento voluntario, surgieron para proteger el propósito de la propia compañía, ¿no? Cuando algún fondo compra y no tiene un propósito real de creación de riqueza en el medio y largo plazo, porque hay fondos B Corp, pues realmente proteger realmente el propósito de las empresas. Pero ese fue el inicio. Las empresas que lo cumplen tienen que cumplirlo en diferentes áreas, donde tienen que tener en cuenta a las personas, y en las personas estamos hablando de empleados, estamos hablando de proveedores, estamos hablando de las comunidades donde operan, absolutamente fundamental, porque entonces hablamos de entornos, más allá de lo que es el mercado. También una correcta gobernanza, una transparencia y, sobre todo, otros requisitos, como es que su compromiso va mucho más allá, porque en el artículo 1 de sus estatutos tienen que modificarlo para incluir al mismo nivel que a los accionistas financieros, precisamente a los empleados, a las comunidades donde operan, a los proveedores e incluso al medio ambiente, al planeta. Luego, su compromiso es máximo y, además, un proceso de mejora continua. Cada 3 años tienen que volver
a revisar sus estándares y a volver a cumplirlos. Y esto no queda ahí, sino que cuál es el rol de estas empresas, que es un poco el cambio de paradigma. No es que las empresas mejoren, que yo creo que tiene mucho que ver con el ADN, obviamente es parte del ADN, lo que además en esto lo que se mira es a las empresas en su transversalidad, no es una cuestión de reporting, de un producto, de un área o de un proceso, sino que es cómo es la empresa y cómo hace la empresa. Cómo es la empresa. Entonces, lo que se hace es un proceso de valoración absolutamente transversal. Pero dicho esto, el papel de las empresas, como digo, no es que ellas mejoren y lo hagan bien y tengan ese compromiso de hacerlo cada día mejor, sino que como movimiento mundial se unen para generar otros cambios. Porque si no, la visión de cambiar el modelo económico, ¿no? y de virarlo hacia uno más justo, inclusivo y regenerativo no se cumpliría. Y esta es precisamente la clave de hoy que queríamos compartir de cuál es el rol de estas empresas que están presentes a nivel mundial de más de 165 industrias, también real estate, y en España casi 300, donde hay ahora mismo son 4 las que están dentro de este entorno y de este sector. De este ecosistema, llamémoslo como queramos, y realmente lo que demuestran es que la fórmula de la rentabilidad financiera más el impacto social positivo y el medioambiental regenerativo sí que es posible. Y hay empresas grandes, muy grandes, las hay pequeñas, es decir, que hay una variedad que es algo que no se circunscribe a un entorno o a una tipología de empresa, sino que realmente se demuestra que es una variedad y en este sector también. Y como movimiento, pues un montón de acciones, sobre todo orientadas al entorno. El papel de la empresa como transformador de la sociedad desde un punto de vista, como digo, con un compromiso absoluto y demostrándolo día a día, porque no son palabras, son hechos y de hecho es pública. Obviamente la transparencia es uno de los valores y son públicas todas las evaluaciones de las empresas. Y creamos comunidades locales B también en los territorios junto con las empresas, porque también pensamos que la transformación se hace de manera capilar en el entorno donde se actúa y la suma de todos esos territorios te ayudan a transformar esas sociedades junto con administraciones públicas, con organizaciones sociales, con ciudadanía y con otros actores del mercado. Incluso transformando las ciudades, que luego hablaremos, si queréis, de ello, porque sé que hoy se ha hablado también de la transformación de las ciudades y, de hecho, dentro del movimiento B Corp se creó la iniciativa Ciudades más B, que en España tenemos la primera en Europa, que es Barcelona. Esperemos que pronto haya más, como Madrid. Y que espero que sea en breve ya veremos, pero bueno, estamos trabajando por ello, y otras ciudades como puede ser Valencia o Málaga o Bilbao que han mostrado su interés. En el mundo existen algunas en Latinoamérica, pero a nivel mundial y en Europa el referente es Barcelona más B, donde somos 4 socios estratégicos. B-Lab es uno de ellos, el movimiento B Corp, pero siempre tiene que haber una B Corp que es tractora también de ello. En este caso es Ferrer, es una farmacéutica, y junto con el Ayuntamiento de Barcelona, a través de Barcelona Activa, y junto a una universidad, a una business school, en este caso EADA. Es decir, que aunamos todos los actores del mercado para hacer las ciudades más inclusivas y más regenerativas. Gracias, Belén. Cambio drástico de la visión, Daniel, bueno, drástico. La tecnología la tenemos hace muchísimos años transformando los negocios, transformando las dinámicas en cómo se hacen las cosas. La ponencia anterior se hablaba, ¿no?, de los datos para tomar la decisión, etcétera. Tu punto de vista, desde tu rol tecnólogo, digamos, ¿cuál sería? Pues la ponencia anterior ha ido muy al hilo de un poco lo que nosotros hacemos. Efectivamente, bueno, nosotros empezamos en 2013, ¿vale? Yo monté una startup, luego nos incorporamos en Idealista y desde el 2015 estamos haciendo en Idealista Data, un poco lo que se comentaba en la ponencia anterior. Lo que no se entiende, y también se ha comentado anteriormente, es que como sector inmobiliario seguimos siendo súper lentos. Entonces, claro, los ciudadanos que compran algo en Amazon y lo reciben luego por la tarde, que se dan de alta con un selfie para determinados servicios, no entienden cómo el sector inmobiliario sigue siendo tan lento en toda la cadena de producción. ¿Cuál es nuestro principal reto? Poner en valor la información que se ha tenido siempre, había que intuirla cuando yo era consultor, que es la información de la demanda. Esa información que antes había que sospechar o de una forma paternalista el promotor decía yo creo que la gente necesita esto y lo hacía, ahora la tenemos al alcance de la mano siempre y cuando utilicemos tecnología. Para que os hagáis una idea, nosotros en Idealista tenemos como 1 millón de búsquedas al día.
Claro, el poder responder, cuando se hace un plan general, y estamos involucrados en algunos y demás, cuando se quiere conocer qué está pasando y qué quiere la gente, el primer punto es ese. Claro, para procesar esa información, todo el tema de Big Data, Machine Learning y demás, nosotros lo utilizamos sin grandes aspavientos, porque al final es solo tecnología. Pero esa información nos permite conocer qué es lo que quiere la gente. Cuando uno sabe qué quiere la gente y qué es lo que quiere hoy, porque eso es otro de los fallos de los planeamientos y más y de cómo hacer ciudad, si uno define la ciudad en base a información de hace años y luego voy a tardar 14 años en sacar el plan general, pues cuando ya empezamos a ejecutarlo estamos caducadísimos. Entonces, eso, aunque todavía no se ha terminado de implantar porque es fácil recurrir a lo que siempre se ha hecho, a día de hoy es accesible esa información. Bueno, se comentaba antes, los datos son solo el principio, ¿vale? O sea, se comentaba antes que es importante tenerlos, está estupendo, pero los datos hay que analizarlos, hay que pintarlos, y luego hay un punto, que es donde todavía sigue habiendo mucho margen de crecimiento, que es en pararse a pensar y a aprender sobre los datos. Esa parte, la mayoría de las empresas todavía no están ahí, algunas sí, pero la mayoría se quedan con la parte de tengo datos y los pinto, ¿no? Entonces queda guay a nivel de marketing. Pero el aprender a partir de los datos y el hacer cosas, medirlas y aprender, y en el tema de diseño de ciudad y demás, estamos hartos de hacer, bueno, hartos, ojalá lo hiciéramos más, el medir el impacto de determinadas decisiones. Entonces, la gracia de toda esta parte de los datos, de la tecnología, de la inteligencia artificial, que no es tan inteligente, viene cuando uno aprende de los datos para la toma de decisiones futura. Entonces, ahí es donde está la gracia de todo esto, porque si nos quedamos solamente en los datos y en la parte de pintarlos, eso ya está superado, ¿vale? Entonces, bueno, estamos trabajando en esa línea y, bueno, nos agrada que poco a poco la administración pública, o sea, porque el sector privado se animó antes, porque vio claramente la ventaja competitiva, pero la administración pública poco a poco nos va teniendo en cuenta para, por lo menos, conocer cuál es la situación actual de lo que quiere la gente y a partir de ahí entender, oye, pues si tiene solución, si lo que quiere la gente es bueno o es malo, o si se puede hacer algo en algún sentido. Pero vamos, que es un mundo apasionante la parte de datos y cómo implementarlos en la estructura de las empresas. Imprescindible, ¿no? Saber manejarlos y implementarlos, ¿no? Juan, que te veo por ahí más lejos. Hemos tocado desde el punto de vista más sistémico, ecosistema, el tema de los datos, la tecnología. Desde tu punto de vista de empresario, de emprendedor, de haber montado diferentes modelos, ¿cómo estás viendo también este impacto de cambio de paradigma, ¿no? En cambios en consumo, la innovación que hace falta y que es cada vez más obligatoria el poder ponerlo en la propuesta de valor? ¿Cómo estás viendo desde ese punto de vista los modelos actualmente en el sector? Gracias. Pues nosotros, como en esta última aventura que tenemos de promotores especializados en residencias de estudiantes, nos tenemos que diferenciar fundamentalmente de nuestros competidores. Tanto a los estudiantes tenemos que ofrecerles una cosa diferente, que ya hablaremos, a mi inversor final, que es el institucional al que le venderemos el producto que estamos promoviendo, nos tenemos que diferenciar. Al family office que nos aporta el capital, por eso la parte de emprendedor, también nos tenemos que diferenciar para ofrecerles un servicio diferente, ¿no? La primera, la de los estudiantes, mi producto es una cama con 4 paredes y es lo más básico que podría haber. Entonces es el ejemplo perfecto de lo que sería una servitización, ¿no? O diferenciarnos añadiendo paquetes a lo que tenemos. Nosotros las residencias de estudiantes no las llamamos residencias de estudiantes, las llamamos comunidades, porque ofrecemos un entorno seguro, tanto física como emocionalmente, porque pues y más hoy en día tenemos que aliarnos con un operador que nos pueda dar este apoyo que queremos diferenciarnos hacia los estudiantes, ¿no? Poder ofrecerles talleres, no solo yoga, pero sino talleres de pues mindfulness, sesiones, para que estos chavales que estén viviendo sus mejores años en nuestros edificios pues se conviertan en mejores personas cuando salgan, ¿no? y estén más preparados. Eso es lo que le ofrecemos a los estudiantes, que son mi primer cliente. Al inversor institucional nos diferenciamos ofreciéndoles unas carteras de producto asequible, que es lo que queremos ofrecer también a los estudiantes. Nos queremos diferenciar como unos promotores que hagamos una cartera de residencias de estudiantes donde las rentas sean acorde o sean lo más sustitutivas posibles al mercado residencial, añadiendo una capa de servicios que hagan que este sector tenga sentido para nosotros. Entonces es una especie de affordable PBSA
Y también con la sostenibilidad, pues hemos sido de los primeros en sacar certificaciones BREEAM, excelente en nuestros edificios, de los primeros en sacar también Fitwel. Como anécdota, y también creo que es también bueno compartirlo, porque no hemos hecho mucho push en media de lo que hemos hecho. Tenemos una residencia de estudiantes en Valencia que acabamos de abrir en septiembre. La obra, por calendario de licencias, terminó el 18 de septiembre, entonces no la llegamos a llenar para el 18 de septiembre con los estudiantes que llegaron. Pasó la Dana y al día siguiente de la Dana, es una residencia, 600 camas, hablamos con todos los agentes que pudimos, ayuntamientos, policías, y nos ofrecimos para que puedan dormir en nuestra residencia 300 personas, a las que sean. Al final conseguimos a 200 policías municipales de Madrid, servicios sociales, SAMUR y 100 y pico de la UME. La solidaridad ha sido tal que hasta los propios chavales, una chica que se iba de su habitación porque se iba al pueblo a ayudar, le cedió de su habitación a uno de los policías que no habíamos calculado bien y se quedaba sin cama. Y nosotros lo que hicimos después fue, un poco por lo de B Corp también, hablar con todos los agentes que forman parte de esta residencia, porque pues podemos llegar a tener 100 empleos indirectos, y les dijimos, oye, ¿podría tener este grupo especial? ¿Podrías hacer algo especial? Entonces, pues tenemos desde lavandería gratis. Hoy me han comunicado que, puedo decir el nombre, así que genial, Ilunion nos ha facturado a cero todos los servicios de limpieza y de cambios de sábanas. Entonces, me ha gustado que todos los agentes se hayan podido incorporar a este movimiento. Excelente, excelente. Bueno, espero que nadie tenga ningún afectado en Valencia, pero os deseo que no. Gracias por tu punto de vista, Juan. Cambiamos al segundo bloque, que vamos a hablar de un poco modelos de negocio, modelos de explotación, ¿no? Es decir, otra de las grandes transformaciones que estamos sufriendo, evidentemente, y digo sufriendo, porque en muchos casos hay sectores que lo viven mejor o peor, pero en este caso, este sector yo creo que está teniendo una disrupción absoluta, ¿no? En cuanto a los modelos de uso, la llamada servitización, donde posiblemente podemos decir incluso que los activos pasan a un segundo plano y se ponen en primer plano el modelo de explotación, el modelo de servicios. O sea, ¿qué modelo hay que poner ahora delante del modelo actual que tengo para que al final para seguir siendo relevante, ¿no? Y qué mejor que contigo, Andrés, empezar esta parte, donde tú, bueno, además de tu trayectoria, que la gente lo mirará por LinkedIn, no hace falta que lo expliquemos todo, pero has montado un montón de modelos, has pasado por un montón, digamos, de generaciones de modelos diferentes. Danos su punto de vista en ese sentido, ¿cómo está? Pues, en primer lugar, Francisco y todo el Grupo 3G, muchas gracias por este evento. Bueno, tenemos un gran reto en este panel porque después de un día largo, y agradezco también a todos los que todavía están aquí, pues al final han aparecido muchas de las cosas que tenemos ahora mismo que debatir, ¿no? Con lo cual llamar la atención es bastante difícil, ¿no? Deciros que en mis 35 años emprendiendo, desde un origen, digamos, de pura inversión en suelo, pasando por promoción, cooperativas, plataformas de inversión, fondos de inversión, al final he llegado a la conclusión que lo que da valor realmente a los activos inmobiliarios es el usuario. Y el usuario, además, hoy por hoy, pide más allá de simplemente, como bien decía mi compañero, un lugar donde poder dormir, pide servicios, ¿no? Entonces, nosotros desde HOMI detectamos la oportunidad dentro del mundo residencial, donde todos sabemos que hay una gran carencia en estos momentos con motivo de unas situaciones socioeconómicas a nivel mundial, ¿vale? De poder generar unos lugares donde confluya una comunidad de personas alrededor de unos servicios, ¿vale? Creo que todos los fondos, como luego veremos con Leticia, todavía hay un gran gap entre el mundo del capital, el mundo de la operación y lo que realmente pide el cliente. Entonces, cuando intentamos juntar las tres piezas, en estos momentos chocan, porque el capital busca seguridad, el cliente busca servicio y los que estamos operando en el medio decimos, ¿cómo lo podemos hacer al fin y al cabo, ¿no? Creo que tenemos una grandísima oportunidad. Prácticamente, vamos a decir que en Europa hay como unos 740 millones de habitantes, que entre 18 a 40 años, esas generaciones que hemos visto, Z, millennials y las que nos siguen, representan prácticamente 200 millones de personas. El parque de viviendas en alquiler, más o menos en estos momentos estamos en un 30% en Europa, que representan 97 millones de personas, de una generación más cercana a la mía que a los
que vienen detrás. Con lo cual, fijaos, el gran gap que hay entre una demanda y una oferta. Y además todo esto se junta con lo que hemos estado viendo constantemente durante el día de hoy, ¿no? Y es legislaciones rígidas que van por detrás de, la tecnología quiere no solamente ir al día, sino quiere ir por delante, pero no se lo permite. Sí. Entonces estamos en un reto en estos momentos impresionante y en una oportunidad impresionante para poder conjugar lo que quiere el cliente, que debe ser el foco, como bien decía Belén, es decir, ¿a quién me dirijo? Al cliente, no me dirijo al ladrillo, me dirijo al cliente. Cuando yo al cliente y ese cliente que somos personas viven en un mundo y queremos todos vivir en un mundo mejor, al final, si tenemos esa mirada, la economía vendrá detrás. Ahora bien, en los momentos que estamos viviendo es imposible. ¿Me aceptas un contrato de management, Leticia? No puede. La banca hoy está aceptando ya contratos de management. Entonces, lo que vengo a querer decir es que lo que ha pasado en otros sectores, como es el de hospitality, que pasaron de heavy asset y operador y ladrillo a desligar la parte heavy asset, light asset, y la parte de contratos de alquiler versus contratos de management y franquicia, en el mundo residencial esto va a pasar. Y todas las empresas de co-living llegará un momento determinado que se especialicen en un co-living 5 estrellas, uno de 3 estrellas, uno de 4 estrellas, uno para jóvenes, como los backpackers, o unos para el lujo, unos para estudiantes, unos para jóvenes profesionales, otros para nómadas. Entonces, hay una grandísima oportunidad dentro de lo que es el sector residencial, dentro del mundo del co-living, o digamos los servicios que desde el lado de operación se puede dar. Cualquier inversión de aquí en adelante, los inversores que ya han empezado a entrar no solamente como LPs puros duros, private equity en lo que es la inversión del ladrillo, han empezado a invertir en mundos ya no de hospitales, sino en mundos residenciales, en lo que es la parte operativa. Porque tienen que maximizar, porque luego, por otro lado, nos damos cuenta que el mundo, 315 billones de deudas, que representan el 344% del PIB mundial, antes lo veíamos esta mañana, ¿cuánto ha subido el cemento, el hierro? Correcto. 30, 40, 50. ¿Cuántos son los salarios? El 3, el 4%. Claro. O sea, hay un gap. La renta per cápita en Europa es de entre los 18 a los 22.000 euros. O sea, hay un desajuste tremendo social y económicamente hablando. Correcto. Que lo que va a necesitar es unos lugares donde poder evolucionar y vivir. Y esos lugares, ese cliente, y ya con esto cierro para pasar a otro tema, quiere o puede pagar por lo que usa. El concepto de propiedad ha volado y yo, igual que alquilo un coche un día o por meses, la parte, digamos, también hotelera, toda la parte de pago por lo que uso y disfruto. Sí. Y te desvinculas totalmente ya de un antiguo mundo del cual venimos, ¿no? Entonces, estamos en un momento de catarsis y yo creo que el mundo, los cimientos, y hablando de cimientos desde el punto de vista inmobiliario que llevo toda mi vida, se van a tambalear y se van a romper. Y esto creo que lo iremos viendo poco a poco. Los que quizás seáis más jóvenes lo llegaréis a ver, los que somos más mayores ya veremos más de refilón. Pero va a haber un momento de catarsis total a nivel mundial, a nivel de políticas, a nivel de economías, a nivel de sistemas de capitalismo, a niveles de consumo, a niveles de quién manda. Y como conclusión, el que manda es el cliente. Y en el sector inmobiliario eso nunca se ha entendido, nunca se ha mirado, porque en España se construyen 600.000 viviendas y hoy se producen 100.000, antes se producían 300.000, pero siempre producías porque lo tenías vendido. Entonces, ahora mismo estamos en un mundo del servicio y la parte operativa es la que va a prevalecer para el capital, y el capital se va a acercar al negocio operativo. Y cojo esta y tiro de ti, Leticia, desde el punto de vista capital, ¿no? ¿Cómo tiras de esto? Es decir, al final estos modelos también nos afectan. Sí, el capital pues también se da cuenta de estas tendencias, pero es difícil reaccionar a estas necesidades porque estamos hiperregulados. Luego hablaremos más de eso, ¿no? Pero estamos hiperregulados y, por ejemplo, las fibras, las OCIMIs, no podemos prestar servicios. O sea, nuestro ingreso tiene que venir del alquiler, de las rentas. O sea, hay cosas que claro que nos damos cuenta de las tendencias. A lo mejor es que somos una especie en extinción. Pero sí me gustaría, como enlazando un poco con la primera pregunta,
quitar ese efecto de los fondos y esta imagen del fondo que es poco social, ¿no? Y los fondos somos, como decía Alfredo en una de las mesas anteriores, Muñoz de Mapfre, los fondos somos personas. Probablemente vosotros tenéis participaciones en uno de los fondos porque tienes un plan de pensiones e invierte en inmobiliario en Alemania en oficinas. Entonces, no demonicemos a este capital porque este capital, los que estamos en las gestoras, lo que hacemos es velar por los intereses de esos inversores con las reglas de juego que tenemos, que son pues, las que nos da la normativa o las que da el regulador. Entonces, por otro lado, el aspecto positivo es que tenemos bastantes recursos y estamos muy organizados y podemos pues, anticipar tendencias, ¿no? Entonces, tú hablas de sostenibilidad, pues una de las primeras residencias, pero nosotros de sostenibilidad, modelos definimos ya en 2012, empezamos a hablar de taxonomía hace 5 años. O sea, ¿qué puedes decir? ¿Para qué sirve el fondo? Pues para marcar tendencia y para poderlas empezar a aplicar desde mucho antes, ¿no? Lo mismo en diversidad, ¿no? Se habla mucho de diversidad, pero al final lo que hace tu contrario, lo que te pide el capital, el inversor, el que te pone el dinero, es el que te está marcando las líneas, no es el fondo, ese ente demonizado. Son los propios inversores que somos las personas que ponemos dinero ahí, ¿no? Y eso es lo que nos movemos. En cuanto a, me dices, un contrato de gestión, no es que no podemos, o sea, realmente tenemos unas reglas de juego muy limitadas, con unas legislaciones cambiantes y luego la rentabilidad muchas veces está mal calculada, porque si tú solo te paras a pensar en el proyecto de inversión y haces tus cash flows y tu modelo, pero no te fijas en la operación, que es lo que dice Andrés, que depende de personas, de gestores, de property managers, de una limpiadora, o sea, de muchas cosas que son aterrizadas, no estamos hablando de entes. O sea, al final el que presta el servicio es una persona y se lo presta a otra persona. Entonces, hay mucha tecnología, pero todavía dependemos muchísimo de las personas. O sea, muchas cosas se digitalizan. Nosotros tenemos un gran proyecto que se llama Apolo, en el que se van a invertir 40 millones en tecnología a costa de pensar en reducción de personal. Se redujo el personal antes de que la tecnología estuviese funcionando, que eso es otra cosa que ahora estamos sufriendo. La tecnología todavía va muy despacio, no está preparada para poder sustituir a las personas en determinadas tareas cuando se refiere a la gestión diaria, que es donde te dejas la rentabilidad. No penséis que ese modelo que tú calculas, las rentas, no, es que te lo dejas en la operación, que es lo que tú sufres, Andrés. Bueno, y correcto, Andrés correcto. y Juan y en el día a día. Y Daniel, tiro de ti de nuevo para volver al mundo modelo de negocio, ¿no? Porque hemos visto diferentes perspectivas, pero entiendo que la tecnología en este caso tiene mucho que decir, ¿no? Al final, vosotros sos un modelo de negocio en sí mismo, basado en tecnología, además de otras cosas, pero en este modelo de servitización, en este modelo donde hay que digitalizar el uso, donde hay que acercar al usuario, como decía antes Daniel, en el sentido de engagement, ¿no? Es decir, cómo lo conectas y cómo le sacas un nuevo modelo de negocio que explote a esos usuarios más allá del activo. ¿Cómo lo estáis haciendo vosotros? Bueno, pues siguiendo al hilo de lo que decía antes, conociendo lo que quiere la gente es muy fácil desarrollar nuevos productos. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Estamos escuchando siempre al cliente, lo escuchamos en tiempo real. Tiempo real es a una semana, que no está mal, ¿vale?, para ser sector inmobiliario. Entonces, es relativamente sencillo, bueno, entendiendo las necesidades que hay, y hay muchas, de inversión, de asesoramiento respecto a decisiones respecto a la vivienda, dependiendo de quién sea el cliente, y nosotros trabajamos con todo tipo de cliente, ¿no? Desde el usuario que es propietario, desde el que es inquilino, hasta el super megafondo que compra una cartera de NPLs. Entonces, escuchando al cliente, y para saber escucharlo hay que tener la capacidad de poder escucharlo en tiempo y forma, ¿vale?, que es lo que explicaba antes. Quería hacer una reflexión casi más interna también de cómo afecta la tecnología a las personas. Yo soy arquitecto de formación, ¿vale? Nosotros, por lo menos en mi equipo, hasta hace poco éramos 4 tipos de perfiles, ¿no? Comerciales, programadores, científicos de datos y expertos en real estate. La tecnología que está permitiendo, y es lo que quiero dejar como mensaje, nunca ha sido tan fácil utilizar la tecnología. Entonces, por mucho que nos cuenten, o sea, que se escuche, ¿no? Inteligencia artificial, tal, no sé qué, o sea, es facilísimo. O sea, yo programo en Python y aprendí en julio, y aprendí, oye, ChatGPT, 4 cositas, copias, pegas y tal. Entonces,
La tecnología está haciendo que la gente y los perfiles que teníamos una formación, como cada uno iba por su carril y yo no podía hacer cosas que un programa, o sea, si no tenía un programador al lado, yo era incapaz de hacer cosas. Entonces ya no está en el cómo, sino está en el qué. Entonces, la gracia de la tecnología, bueno, y ChatGPT y todo lo que se ha citado anteriormente, permite que perfiles, un arquitecto como yo, podamos hacer muchas más cosas que hasta hace poco eran impensables. Yo no me imaginaba programando en Python, montando un proceso de Machine Learning para hacer modelos predictivos y demás. Entonces, ¿dónde está el quid de la cuestión? En hacerse las preguntas adecuadas. Que la gente está muy nerviosa diciendo hay mucha inteligencia artificial, entonces, ¿yo para qué estoy? Bueno, pues donde vamos a tener que estar los que queramos estar es en hacernos las preguntas adecuadas porque nunca ha sido tan fácil responderlas. Entonces, ¿dónde estamos viendo que hay gran imprecisión en que la gente y CEOs de grandes empresas y demás no se saben hacer las preguntas? O sea, cuando les pones delante del espejo ya no hay excusas. Te dicen, no, es que no tengo datos hay. Tecnología, hay. Tienes todo. ¿Cuál es la pregunta? Pues se quedan en blanco y dicen, pues es verdad que hasta que no se miran en el espejo, entonces estamos en ese punto. Entonces el mensaje que quería decir es que nunca ha sido tan fácil, pero vamos, exageradamente fácil. Cosas que nos parecían imposibles, de científicos de datos, lo podemos asumir como arquitectos, que supongo que habrá alguno, ¿vale?, en la sala. Muy buen punto. Cambiamos a un poco más y hablamos de otra parte, ¿no?, que conlleva también el cambio de paradigma, que también son el ecosistema que estamos, ¿no?, público-privado, las regulaciones también, ¿no?, los ecosistemas, etcétera. Guillermo, aquí que tú eres el experto en derecho inmobiliario, es decir, ¿cómo estás viendo también y qué highlights puedes traer? A ver si se oye. ¿Sí? Buenas tardes. Sí. Bueno, voy a hablar de dos cosas. Tengo el reto de explicaros, convenceros cómo desde un sector o empresa tan poco disruptivo como los abogados, que somos nosotros, y puedes ver mi corbata, decía de disrupción con los zapatos, pues todavía hay gente más poco disruptiva, cómo contribuimos a la innovación en el sector inmobiliario. Y la respuesta es muy sencilla. Vosotros todos tenéis unas ideas maravillosas, unos negocios, unos proyectos, y en un momento dado os volvéis hacia nosotros y nos decís, ¿esto se puede hacer? Y es así de sencillo. ¿Cuáles son los límites? ¿Puedo hacerlo? ¿Lo permite la normativa? ¿Cuáles son mis riesgos? ¿Vale? Y estas preguntas no son baladí. Yo llevo 25 años en el sector inmobiliario, siempre en despacho de abogados asesorando empresas. Yo cuando empecé en derecho inmobiliario era sota caballo rey, era compra-venta de inmuebles, alquiler. En 2001-2002 empezamos con los sale and leaseback, nos lo tenemos que aprender, lo explicamos a los clientes, se hace mucho sale and leaseback, llegan las hipotecas flotantes que permiten con esa innovación, una innovación legislativa, que venga financiación extranjera que permite que crezca el sector, llega la crisis, entramos en conceptos que no son sota caballo rey como la dación en pago, las carteras de NPLs, los servicing, los contratos de servicing, los servicers, que no existía, que esto no existía y forma parte del ecosistema inmobiliario. De nuevo seguimos contribuyendo a la innovación porque siempre le damos el marco normativo y hasta la fecha, hasta que han llegado los datos, esas serán parte de la innovación, ¿no? Nuestra labor ahí es sentarnos con el cliente, educar al cliente en lo que sabemos por otras operaciones, porque nosotros tenemos la inmensa suerte de hacer muchos proyectos con muchos clientes. Cuando venís a vernos ya hemos hecho lo que nos queréis contar, ya sabemos cómo hacerlo y os lo tenemos que contar. Formamos parte de esa innovación en ese sentido, ¿no?, en que aportamos esa experiencia. Ahora llegan los datos, la digitalización. Yo lo decía mientras preparábamos esto, yo he hablado toda mi vida de metros cuadrados, ahora me veo que estoy hablando en megavatios, porque estoy hablando de centros de datos, estoy hablando de la densidad de los racks de datos que no tengo ni idea de lo que es, pero estoy poniéndolo en contrato, es decir, colocation agreements, contratos con hiperescaladores, esto está innovando mucho. Desde los despachos de abogados, de las asesorías jurídicas, los nuevos abogados tienen que entender toda esta digitalización, todos estos datos. Igual que a mí me tocó toda esa parte de innovación financiera, a ellos les toca esta innovación de datos. Está cambiando el paradigma muchísimo. Y desde los despachos de abogados, desde el sector jurídico, tenemos que ayudaros a entenderlo y a ver si eso encaja o no con la normativa que tenemos y si no encaja, ver en qué otra figura puede funcionar. Aportamos mucho también porque como tenemos contacto con otras jurisdicciones, podemos traer la experiencia de otras jurisdicciones a lo que se hace en España, que es parte de lo que todo esto que os he contado de los centros de datos en España pues no se hacía. Ahora, si veis, abrís cualquier día un diario de negocios que hable de inmobiliario, se están hablando de los centros de datos. Vale. Eso en cómo contribuimos como empresa a la innovación. Y ahora viene la parte que queríais sacarme, que es
ellos quieren que diga que la legislación o la actividad legislativa va por detrás de la innovación inmobiliaria, que muchos estaréis de acuerdo. Y yo en parte estoy de acuerdo, pero no del todo. Y a mí me gustaría hacer un alegato también del marco normativo que tenemos. Es decir, que grandes cambios hayan ocurrido en el sector inmobiliario en España se debe principalmente a que nuestro marco normativo, sobre todo el contractual civil, es súper amplio. Es decir, el flex living, el co-living, las residencias de estudiantes, si es un contrato de hospedaje, si es un contrato de temporada, todo eso está en la normativa. No ha habido cambios, ha habido cuestiones para limitar, ¿no? Entonces, tenemos un marco normativo que antes me preguntabas en el café. Para un inversor es mejor pensar que no se legisle de algo o que se legisle específicamente. Pues que no se legisle de algo significa que ya hay una legislación buenísima que lo cubre en parte. Y nuestra labor, por cierto, es investigar cuáles son los límites de esa legislación que existe o no. Por lo tanto, tenemos un buen marco legislativo. No es perfecto. Entonces, tenemos un legislador que a veces intenta proteger demasiado, se equivoca a veces, pues, tenemos limitaciones a las rentas, tenemos cuestiones que intenta proteger demasiado. Tenemos un legislador que a veces se adelanta, porque tú nos hablas del ESG, de la taxonomía, que ibais muy adelantados, pero la inmensa realidad del sector inmobiliario es que no. Y tenemos una normativa europea que está empujando sin parar y está contribuyendo mucho. Tenemos una normativa fiscal que hasta hoy creo que funciona bien, con la SOCIMI, y ha permitido mucha actividad e inversión en España, y tenemos un legislador que por intereses políticos o de otro tipo intenta cargarse esas cuestiones. Entonces, no es una legislación perfecta, no es un legislador especialmente rápido, pero es que es imposible que con todos los intereses políticos e intereses de parte sea capaz de ir a la misma velocidad que la innovación en el negocio. Parte de nuestro trabajo es, con lo que hay, que funcionéis. Y gracias a eso pues, estáis funcionando a pesar de las limitaciones que hay. Entonces, va lento, sí, va lento, pero no es imperfecto del todo. ¿Yo puedo por alusiones? Sí, claro. Claro. Pues no, eso es lo que hablábamos cuando preparamos el panel, ¿no? Lo que pasa es que tú cuando haces un modelo de inversión tienes unas variables y cuando cambian las reglas del juego, ¿no? Tú invertías en residencial y va a subir la renta, el IPC, y de repente hay un tope del 2%, que se entiende, ¿eh? O sea, pero claro, el salario mínimo ha subido, la inflación del resto de los proveedores ha sufrido, y eso liga un poco con lo que te decía, ¿no? de que al cambiar las reglas del juego, pues tu modelo como inversor no sale, y lo que decía Andrés al principio, que es que además estamos hablando de rentabilidades y de riesgos, porque los que invierten no invierten por causas solidarias, normalmente hay fondos solidarios, pero la mayor parte de las personas que invierten para sacar una rentabilidad, ¿no? Podría ser también una rentabilidad social, y por eso la presión de nuestros inversores, que me parece fenomenal que eso esté ahí y que eso sea lo que nos empuje. Pero es verdad que el cambio de las reglas de juego, no vamos a tocar el tema de las OCIMIs, pero bueno, hay mucha inseguridad, ¿no? Entonces, no es lo mismo pagar un 25% que un 1%. Y eso puede hacer que todo ese capital extranjero que es trendsetter para medidas de sostenibilidad o de cambio social, pues no venga. Entonces, eso es un poco el riesgo que yo veo. Sí. Correcto. Y creo que es una anomalía, sí, lo que está ocurriendo ahora mismo. Sí, sí. Sí. Y Belén, tú para complementar esta visión de normativas también desde tu movimiento también estáis viendo cosas importantes. Sí, de hecho iba a saltar y me iba a unir al debate con ellos, porque realmente la legislación no es perfecta, está bien, no es perfecta, totalmente de acuerdo, y sobre todo nos toca un país que estamos dentro de la Unión Europea, que la legislación europea viene como un buque, viene como un buque con la debida diligencia, viene como un buque con el consumidor y el cliente final para evitar con las green claims, el greenwashing. Es decir, que estamos hablando de una serie de legislaciones que efectivamente están ahí, que ya a partir de ya están afectando y en los próximos años a todo el tejido empresarial, y que se van a transponer. Y precisamente ahí había un vacío, y confiamos en que dentro de poco. Ayer tuve una reunión con el director de Política General, con el director general de Política Económica, precisamente, que parecía que ya veíamos un poco la luz en este túnel,
de un vacío que teníamos en este país, que en otros sí que existía, y es precisamente estas empresas que compartíamos, ¿no? Que existen y que existen en este sector también, que quieren y tienen el compromiso de tener no solamente una rentabilidad financiera, sino ese impacto social positivo y medioambiental positivo. No tenían había un vacío legal en cuanto a un reconocimiento, no solamente a nivel fiscal, sino a nivel de la propia sociedad. Es decir, que haya una seguridad jurídica para estas empresas para operar, porque son sociedades de capital. También hay socimis que son B Corp, por cierto. Sí. Y con lo que sí que existía, ¿cuál era antes qué alternativas había para estas sociedades de capital, que en realidad no son? Si tenían ese propósito social o medioambiental, o bien se convertían en una asociación, en una ONG o en una fundación. Pero hoy se pueden registrar como sociedades de beneficio e interés común, esta figura jurídica que gracias al movimiento B Corp, que lo impulsamos con todas las empresas de este movimiento, más otros líderes empresariales, referentes sociales, más de 30.000 firmas que movilizamos de la ciudadanía hace 2 años, se consiguió el reconocimiento y la creación de esta figura legal que permite, además con consenso de todos los grupos parlamentarios, algo que hoy se vende caro, pero que se consiguió, y precisamente lo único que queda es, 2 años después, la redacción de un reglamento, que tienen incluso borradores hechos, y ya incluso hay una guía independiente de los registradores de la propiedad que lanzaron en febrero de este año, y lo único que queda es que el Gobierno actual, a nivel técnico, cree el reglamento para que puedan operar. Las buenas noticias es que ya existe esta figura. Parece que ayer, además, mira, no lo he hablado con nadie, así que os lo comparto eso, vimos la luz al final del túnel de que probablemente, bueno, pues que tengamos el reglamento no muy tarde. Y esto yo creo que abre una ventana dentro de la legislación para mejorarla todavía un poquito más, y sobre todo ante toda la legislación y las transposiciones que vienen, que para las empresas no va a ser fácil, no está siendo fácil para las grandes, que ya que ya están en ello plenamente, pero para todas va a ser en breve, para todo el tejido empresarial. Muchas gracias. Bueno, para terminar, que nos quedan estos 2 minutillos, Daniel y Juan, ¿no? Me interesaba sobre todo entender desde vuestro punto de vista que practicáis el negocio en el día a día, qué estáis viendo, ¿no? ¿Qué echas a faltar en la parte regulatoria, en la parte de qué cosas seguís sintiendo que van por detrás, ¿no? Aunque Guillermo ya ha justificado un poco. que quiera, Juan o Daniel. Daniel. Tira, Daniel. Tú. Vale. Quería aprovechar cuando Guillermo ha dicho que los clientes nos vamos a los abogados para preguntarles qué es lo que podemos hacer. Creo que la pregunta es cómo puedo hacer lo que quiero hacer, ¿no? Porque efectivamente hay una normativa, especialmente en estas fórmulas de co-living, etcétera, pero sin ir más lejos, en el 2016, la cartera de estudiantes más grande que había paneuropea nació siendo una cartera de hoteles, porque querían hacer residencias de estudiantes muy pequeñas, con habitaciones muy pequeñas, pero la normativa de residencias de estudiantes no les dejaba, que es de Student Hotel, y vieron que podían hacer un hotel y lo iban a operar como una residencia de estudiantes. Y así es como llegaron a tener una cartera que incluso tuvieron varios proyectos en España. Esas barreras, para mí, hoy me ha llamado un compañero y me decía, tú has estado haciendo residencias en Barcelona, ¿me puedes ayudar con esta historia? Y dije, espera, yo miré residencias de Barcelona hace 16 meses. Esto ya ha cambiado completamente, porque entonces había una moratoria, ya no sé cómo es. Entonces, para mí, una seguridad jurídica sí que me gustaría, o si no, por lo menos una flexibilidad para que puedan meterse dentro de la regulación existente los diferentes usos que queremos hacer, porque yo creo que sí que es posible. Se dan cosas que no tienen mucha lógica, como que en las OCIMIS las residencias de estudiantes, que son clientes que pueden estar 10 meses, no lo considera arrendamiento, pero en cambio un inquilino que se vaya a los 3 meses y siempre se vaya a cada 3 meses sí que lo considera arrendamiento. Entonces, hay cosas que no tienen mucho sentido en el sector, en la inversión. ¿Una reflexión final, Andrés, tuya? Mi reflexión es básicamente el empoderamiento de las compañías operativas en el negocio inmobiliario. O sea, llegará un momento que los inversores, que ya se ha venido sucediendo,
acuden al operador para decirle, oye, aquí puedo invertir para abrir XXX. Entonces, ese empoderamiento se va a crecer sustancialmente en los próximos años. Perfecto, súper importante. Bueno, pues muchísimas gracias. El tiempo se ha acabado.